Esta noche le voy a invitar para que hagamos una breve oración, poniendo en las manos de Dios esta impartición de la palabra, y que pueda ser el Espíritu Santo el que pueda llenar su corazón, darle revelación, al igual que a mí, la gracia para poder impartir. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias porque nos permites una vez más llegar hasta la intimidad de los hogares. Te pido, Señor, que nos habilites, Señor, para poder hablar. Pon, Señor, gracia, pon miel en mis labios, pon, Señor, revelación. Pero sobre todo, Señor, oro por los hermanos y amigos que están sintonizando esta transmisión, Señor. Da a tus siervos, Señor, y siervas espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para comprender, Señor, cuál es la revelación y la palabra para este momento. Señor, en el nombre de Jesús oro creyendo que el Espíritu Santo revelará lo oculto, lo profundo de Dios para este tiempo, Señor. También declaro en el nombre de Jesús que conforme a la ley de retribución, ni una tan sola de las personas que nos está viendo y escuchando, Señor, volverá sin fruto, sino que la palabra, habiendo sido recibida en los corazones, producirá fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche quiero hablarte sobre algo que el Señor puso en mi corazón, y quiero hablar sobre el último éxodo del pueblo de Dios. Éxodo es una palabra que en su raíz primaria, cuando hablamos de éxodo, creo que todos los que ya tenemos un mediano conocimiento de la palabra de Dios, podremos entender que éxodo, esta palabra en su raíz primaria significa salida, y está relacionado con la salida del pueblo de Dios de Egipto después de 400 años de esclavitud, y que cumplido ese tiempo ellos tienen que salir de un sistema opresor que los afligió y los mantuvo esclavos por 4 siglos y 30 años más. En este momento hago un pequeño paréntesis solamente para decir que cuando Dios habló con Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis, y Dios le dice a Abraham en aquella mesa del pacto que su descendencia habría de estar 400 años como esclavos en Egipto, y luego veo que en el cumplimiento de esa palabra dicha por Dios hay 30 años más. 30 años es una vida, y la razón es porque uno se pregunta qué pasó, por qué si Dios dijo 400, ahora se le añaden 30 más. Bueno, yo creo que en eso tiene que ver una participación clara de las personas. Cuando ignoramos las escrituras, cuando nosotros no nos damos cuenta del tiempo, cuando la ignorancia te puede privar y hacer que tu aflicción se vuelva todavía, se extienda por periodos más largos. Daniel, cuando entendió en el capítulo 9 lo dicho y profetizado por Jeremías, dice que él entendió leyendo al profeta que eran 70 años, y comienza él a buscar la liberación del pueblo de Dios, porque se ubicó en el tiempo, tenía el entendimiento de que había llegado la hora de salir. Por eso es que es importante entender el tiempo. Ahora, volviendo a hablar de este tema, nos damos cuenta que los hijos de Israel pasan 4 siglos y 30 años más. Todos estos eventos previos al éxodo están precisamente descritos en el libro que lleva como título que escribió Moisés, y que precisamente tiene el título de Éxodo. Leemos en las escrituras, hermanos y amigos,
que bajo esa visión profética del Éxodo, murió José, hijo de Jacob, y cuyos hijos fueron contados entre las 12 tribus de Israel. Hablando de Manasés y de Efraín. Pero cuando este hombre, José, muere en Egipto, él tiene una visión del Éxodo y él parte de esta vida con una visión profética de un futuro que se aproximaba y que vendría para su descendencia y para sus hermanos. Y él profetiza de una visitación futura y que él los haría subir de aquella tierra a su destino final como nación. Todo esto está lleno de destellos de revelación gloriosa para nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. ¿Sabe? Cuando veo a José en sus últimos momentos previos a partir de esta tierra, teniendo una visión del futuro, y dentro de esa visión profética ve cómo una visitación de Dios iba a llegar, pero también parte de esta vida con la esperanza de un éxodo que habría de tener el pueblo que allí quedaba. Leemos entonces pues que en el libro de Génesis capítulo 50, donde está descrito este episodio, el epílogo de la vida de José. Génesis 50, 24 al 25. Dice Génesis 50, 24 al 25. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió. Dice: ciertamente os cuidará. Esta es la versión de las Américas, cuidará. La versión Reina Valera 60 dice: os visitará. Y luego dice: y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará. Una vez más le repite: y llevaréis mis huesos de aquí. Estas son las palabras finales de José, aquel hombre a quien Dios usó para preservar la vida de su familia, de su padre y de sus hermanos, que más tarde habrían de ser constituidos como las 12 tribus de Israel. Pero hay tres cosas relevantes en las instrucciones de José a sus hermanos. Y estas tres cosas y estos tres principios, o mejor dicho, instrucciones de José a sus hermanos, también tienen una revelación escondida. La primera es que Dios los visitará. Esta palabra visitación está asociada con supervisión. Segundo, está asociada con cuidar. Y me encanta porque en el sentido singular de la palabra es que Dios iba a cuidar a su pueblo. Así que José se está despidiendo de sus hermanos y les dice: yo ya no podré cuidarlos, pero ciertamente Dios os visitará. Esa palabra visitar tiene que ver con cuidar. José les está diciendo: ¿saben qué? Ustedes van a quedar aquí en este Egipto bajo, no sé lo que les deparará el destino, pero indudablemente ustedes serán cuidados por la mano poderosa de Dios. Qué tremendo, porque José se da cuenta que ellos se iban a sentir desprotegidos al saber que José había muerto. Iban a quedar indefensos, lo que realmente ocurrió.
Porque luego se levantó otro rey, dice el libro de los Hechos, que no conocía a José. Y entonces empezó a oprimir a los hijos de Israel. Pero previamente ya había una palabra que había dicho José: ciertamente Dios os cuidará. Esa es la transcripción de la palabra visitará. Y qué interesante, porque también significa, esta palabra visitar también tiene que ver con la intervención de Dios a favor de su pueblo. Cuando hablamos de una visitación de Dios, estamos hablando de la intervención de Dios a favor de su pueblo. Es la demostración por medio de una intervención divina en la vida cotidiana, con el fin de cumplir con el propósito que Él mismo se propuso. A menudo por medios milagrosos, oiga, a menudo por medios milagrosos, como lo que está pasando ahora mismo con el pueblo de Dios en esta pandemia. Él ha cuidado de su pueblo en medio de todo lo que estamos viviendo. Yo creo que todo hijo de Dios podrá decir: Dios me ha guardado, Dios me ha protegido, Dios ha estado conmigo. ¿Cuántas personas han muerto en el mundo? Más de 1 millón de personas ya, como cifras fatales por esta letal enfermedad. Sin embargo, Dios ha venido cuidando a su pueblo, porque hay una visitación de Dios, aunque usted no lo reconozca, no lo vea o no lo acepte. Segundo, dice las palabras proféticas de José. Segundo, dice: Dios os hará subir de esta tierra. Y la palabra subir está relacionada con significados profundamente reveladores para nosotros. Esa palabra subir en el hebreo se dice alá. Y fíjese que lo primero en su raíz primaria significa ascender, como subir a un monte. También es usado en variedad de sentidos, ya sea en su raíz primaria o secundaria, literal o figurativamente. Esta palabra alá, que en el castellano es subir, significa abandonar. Entonces, cuando José les dice: ciertamente Dios los hará subir, les está diciendo: ustedes un día van a abandonar este lugar, ustedes un día van a salir de este lugar. ¿Sabe qué más significa esta palabra? Desaparecer. Y me impresiona porque precisamente está asociado a uno de los eventos que la iglesia espera. Hablo de la iglesia que cree y que creemos en ese arrebatamiento tan esperado, esa visitación del último éxodo de la iglesia de Cristo en la tierra. Esa palabra, cuando dice ciertamente Dios os visitará, es sencillamente una profecía que sale de la boca de José para ellos literalmente ser sacados por la mano poderosa de Dios. Cuando usted lee el libro de Éxodo, o mejor dicho de Deuteronomio, donde el profeta Moisés hace un recordatorio de los hechos sobrenaturales de Dios, dice: acuérdate que Jehová tu Dios te sacó sobre alas de águila. Cuando lees Apocalipsis, dice que el águila se elevó, y está hablando de la misma águila en manera metafórica de lo que hará el Señor cuando Él venga llevando a los suyos. Interesante porque esa palabra alá o subir también significa desaparecer, pero también tiene otra connotación, que es desvanecerse, salir, subida. Es como ir hacia arriba. Está asociado obviamente con Apocalipsis capítulo 4 verso 1, dentro del contexto y el paralelismo bíblico. A ese pueblo Dios lo iba a hacer subir de Egipto. Pero en el capítulo 4 verso 1 de Apocalipsis dice
que después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. La escritura entonces, hermanos, nos enseña que este pueblo iba a tener una salida inesperada de aquel sistema pagano opresor. Entonces tiene un especial significado a este lenguaje que se usa para la salida del pueblo de Dios. En la actualidad recordemos cuál es el orden, la orden que recibe Juan de subir, de ver lo que iba a suceder en los próximos tiempos. Y mire qué interesante, hay una tercera cosa que José menciona en esos momentos cuando sus ojos fueron aclarados proféticamente y los nubarrones fueron quitados de sus ojos para ver el futuro. José entonces menciona una tercera cosa. Lo primero fue: Dios los visitará. Dios los va a cuidar aunque estén en este mundo, aunque estén en este sistema, aunque yo ya no pueda estar con ustedes, seguro Dios los cuidará. Y segundo, va a haber una intervención. La palabra visitación es: va a haber una intervención sobrenatural, aleluya, para cuidarlos a ustedes. La segunda cosa es que le dice: Dios los hará subir. Significa desaparecer, significa subir a un monte o ser llevado a una dimensión distinta. Significa como salida de un sistema. Pero hay una tercera cosa que José menciona en esos pasajes. Y José menciona en su despedida de sus hermanos, es una instrucción acompañada de juramento sobre sus huesos, que ellos no debían de dejarlos en Egipto. Hebreos 11:22, el escritor de la carta a los hebreos trae a memoria este hecho sobrenatural y profético en la vida de José, cuando dice: por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. José le dice a ellos, José entendió que Egipto no era su hogar y tampoco sería su tumba. Como tampoco Egipto, tampoco el actual sistema no es nuestro hogar y tampoco será nuestra tumba. Si este mundo no es nuestro hogar, tampoco será nuestra tumba. José les dice a ellos y los hace jurar solemnemente, y les dice: ustedes harán subir también mis huesos de aquí. Porque José se dio cuenta que él no pertenecía al sistema. José no quería ser momificado ni llevado a los embalsamados. Bueno, lo embalsamaron, dice la escritura, los egipcios, que tenían un sistema de preservación de cuerpos, que eran expertos en embalsamar cuerpos muertos para preservarlos. También él. Pero interesante cómo José se da cuenta y dice: yo no quiero que mis huesos se queden aquí. Yo no quiero, porque yo no pertenezco aquí. El apóstol Pablo dice en el contexto del Nuevo Testamento, Pablo dice: porque no tenemos en este mundo morada permanente. Qué hermoso es saber que aún nuestros huesos, y cuál es la revelación de que José hable de sus huesos. Porque el traslado de los huesos de José habla de la resurrección futura de los muertos en Cristo, que transformará los cuerpos corruptibles e incorruptibles para subir a su encuentro con el amado y buen Señor Jesús. A través de la escritura encontramos esa palabra salir, y es como una especie de éxodos. Y quizás debería de haber hablado precisamente de los lugares donde Dios nos manda a llamar a salir, pero solo le quiero mencionar algunos. Por ejemplo,
A nosotros se nos manda a salir del Egipto. Eso es nuevo nacimiento. Eso es salir del mundo de las tinieblas y ser trasladados al reino de Dios, como dice Colosenses 1:13. Eso habla de salir del dominio de las tinieblas. Pero a Lot también le mandan y le dice que salga de Sodoma. Salir es como un éxodo. Hay que salir de Sodoma, de un sistema inmoral. Pero encontramos en la Escritura ese llamado al éxodo, a salir de Babilonia, un sistema religioso corrupto. Y por lo menos hay 7 Babilonias. Y está la madre de todas las Babilonias, ¿verdad? Y si hay una madre, pues tendrán que haber hijos. Así hemos sido enseñados y hemos aprendido de otros siervos de Dios, ¿verdad? Pero interesantemente entonces se le manda a salir de Babilonia. Cuando usted lee 2 Corintios capítulo 6, se le manda también a salir de la comunión con los incrédulos y le dice: no toquéis lo inmundo. Encontramos que a las hijas de Jerusalén le dicen en el Cantar de los Cantares, que es la metáfora más hermosa y la comparación más hermosa del amado y la novia, de la iglesia y de Cristo. Se le dice: salid, hijas de Jerusalén, a ver al rey Salomón. En ese momento actúa como un prototipo de Cristo. Y dice: salid a ver al rey Salomón y la corona que lleva en su cabeza el día que se casó. Porque se aproxima también ese evento glorioso en que la iglesia, aleluya, en que las vírgenes se les anuncia que ya viene el novio también. Solamente quiero leer un pasaje más o referirme a uno de esos versículos claves para poder estar alerta y entender que se acerca el momento del último éxodo del pueblo de Dios. Mateo 25:6. Mateo capítulo 25 verso 6 dice la palabra: pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salid, salid. Recuerde que la palabra clave de esta noche es éxodo. Es salir. Y dice: salid a recibirlo. Cuando se acercaba el éxodo de nuestro buen Señor, que había llegado a esta tierra, como lo dice Miqueas capítulo 5, dice que sus salidas, sus éxodos, ¿verdad?, han sido desde la eternidad. Pero un día vino para quedarse aquí por 33 años, pero tenía que salir de acá. Y la Escritura dice en Lucas 9:30, Lucas capítulo 9 verso 30, dice la bendita palabra: he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Cuando llega el momento crucial para Jesús ir a la cruz, y en ese preludio, en ese tiempo antes de ir a la cruz, en esos días en que él necesitaba ser afirmado, aparecen Moisés y Elías y dice que hablaban con él. Y me impresiona porque dice que hablaban de la partida de él. Yo me pregunto, ¿qué le vinieron a decir? ¿Por qué aparecen ellos? No solamente era para dar testimonio de que Jesús era el cumplimiento de la ley y de los profetas. No, es que vinieron a decirles: se acerca el momento de tu regreso. Se acerca el momento de tu salida de este mundo que está bajo el dominio del maligno, y vas a regresar al Padre. Y te queremos decir, y estoy meramente hablando hipotéticamente, no teológicamente, yo me imagino que le dijeron: ¿sabes qué? Venimos a
a confirmarte que en el cielo se están haciendo los preparativos para tu regreso. Le vinieron a decir: ¿sabes qué? Allá te esperan verte regresar victorioso. Esperan tu regreso victorioso, habiendo cumplido con tu propósito de salvar al hombre. Y le vinieron a decir a él: por lo tanto hemos venido a contarte esta antesala. El cielo te va a recibir lleno de gloria y volverás otra vez. Se oye en los pasillos del cielo de que estás a punto de llegar al momento cumbre de tu llamado y de tu ministerio. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces hay un último éxodo para el pueblo de Dios que está por suceder. Hay dos cosas muy importantes a saber, y es la preparación del pueblo y las condiciones que prevalecerán antes de este último éxodo, tomando como un buen paralelo las condiciones que prevalecían en Israel, que prevalecían en Egipto, puesto que Egipto siempre será la figura del mundo y de los dominios del mal. Siempre el que tiene mente espiritual entiende. Pero ¿sabe qué, amado? Una de las cosas que vemos es que ellos, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, tenían que comer el cordero. Tenían que comerlo, porque la sangre de Cristo es redención. La sangre de Cristo es salvación para nosotros. Ellos tenían la sangre en los dinteles de la puerta, pero seguían en Egipto, como tantos que ya aceptaron a Cristo, que ya fueron lavados. Déjame decirte algo, porque la sangre te trae redención, salvación. La palabra redimir o redimido quiere decir comprado. Pero escúchame bien, querido. Tal vez has sido comprado, tal vez ya recibiste a Jesús, lo confesaste como tu Salvador, pero sigues esclavo en el sistema. Ellos tenían la sangre puesta en sus casas, pero seguían esclavos ahí. Había que comer el cordero asado al fuego y todo lo que usted ya sabe para poder garantizar su salida. Ese éxodo del que nosotros no queremos que ninguno se pierda. Y obviamente, trasladándolo a este contexto, hablo de ese momento cumbre que se está aproximando para el rapto de la iglesia. Entonces miremos los escenarios que se dieron antes del rapto, o mejor dicho, antes de la salida, antes de la subida, antes del éxodo. Dice Éxodo 5:1, verso 2. Éxodo 5:1 al 2 dice: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Interesante, porque las condiciones que prevalecían en Egipto, número uno, era una situación dominante, el ateísmo dominante y el rechazo abierto a la palabra de Dios. Hay dos cosas que podemos ver: que cuando se acerca esa salida del pueblo, las circunstancias en el mundo, o sea, en el sistema, rechazo a la palabra de Dios. Segundo, dice: no conozco a Dios. Y esa palabra implica: no creo en Dios. Es ese ateísmo predominante en nuestro mundo actual. Un sistema ateo que está siendo puesto en marcha y que el mismo sistema ha activado sus estrategias para descristianizar. Es una palabra correcta. Descristianizar a la humanidad.
convertir al hombre en un ser que sea simplemente un ser, yo diría, en una criatura respiratoria. Descristianizar a la humanidad, convertir al hombre en un ser cuya prioridad sea el materialismo, desarraigando del corazón de los hombres del mundo sus convicciones espirituales, trabajando a los niños a no creer en nada más que en lo tangible, en lo que se puede ver y tocar, anulando la fe de los corazones. Esa es la lucha que el pueblo de Dios tiene que saber discernir, ya que muchos pierden la vida espiritual por estar cayendo atados por el materialismo, por el humanismo que te enseña que el hombre, como enseñaba Darwin y su teoría, que el hombre es el resultado de una evolución, que el mundo y el cosmos es el resultado también de un Big Bang, que hasta este día no ha sido posible comprobarlo científicamente, pero que las escrituras dicen que Dios creó la tierra para ser habitada, que hizo al hombre como a su imagen y semejanza. Entonces estamos entre dos corrientes. Una corriente que es: creemos en la mano creadora de Dios, en su existencia y en su manifestación al hombre. El hombre es ético y es moral porque Dios existe. En todas las culturas el hombre siempre ha buscado adorar a Dios, y en su manera equivocada adoraron entonces las criaturas antes que al Creador, como lo dice Romanos capítulo 1. Pero entonces hay algo en el hombre que le indica que Dios existe. Entonces Darwin y su teoría evolucionista queda completamente descalificada, negar la existencia de Dios. Pero este es el sistema en el que vivimos, un sistema humanista, materialista, que te enseña que si no trabajas no comes. Pero olvidamos muchas veces como pueblo de Dios lo que Jesús enseñó. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni hilan, y con todo Jehová las alimenta. Y luego les dice el Señor: ¿acaso no valéis vosotros mucho más que pajarillos? ¿Acaso ustedes no tienen fe de que yo puedo hacer algo en momentos como estos? Vemos que este faraón le dice: ¿quién es Dios? Y no acepto lo que él dice. Entonces tenemos que estar atentos a la palabra profética, porque en estos días el pueblo de Dios tendrá su éxodo final. Lo anunciará el sonido de la trompeta. Así fue como aquellos salieron de Egipto por el poder de una palabra. Lo dice el libro de los Salmos 107:20. Envió su palabra y los sanó y los liberó de su ruina, los libró de la muerte. Es de la misma manera, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de trompeta. Y esa palabra trompeta no la interprete como que será un trompetazo con un instrumento, sino que más bien se refiere a la alerta que Dios está enviando al mundo, de una palabra que es como sonido de trompeta, de una palabra de alerta para que sepas que Él viene pronto, que tu éxodo se aproxima. Entonces, en medio del ruido del mundo que produce este mundo, hay un sonido de trompeta que anuncia la salida del pueblo de Dios. Saldremos en medio de una gran crisis mundial, así como Israel salió en medio de la crisis de Egipto. En la noche más oscura, cuando el pueblo, hermano, creía que la muerte se los iba a arrasar a todos, el pueblo de Dios salió victorioso rumbo a una fiesta. El pueblo de Israel literalmente fue al desierto para encontrarse con Dios en el monte Sinaí. Pero nosotros no saldremos para ir a un desierto, saldremos para reunirnos con el Señor en el aire.
y todo el dolor que hemos vivido, y no es un escapismo, es una realidad bíblica. La Biblia dice que en el estado eterno, cuando las cosas finalmente y todo esto sea colapsado, dice que Dios en el nuevo mundo enjugará la lágrima de los ojos de ellos, con un pañuelo vendrá y te quitará las lágrimas del dolor que pudo haber en tu vida. Así que celebraremos para siempre nuestra unión con Cristo, nuestro buen Señor. Habrá una fiesta gloriosa, aleluya, en nuestra reunión con el amado. Entonces todo lo que estamos viendo, tengamos el discernimiento, hermanos. Todo lo que estamos viendo, todo este colapso del sistema, todo este problema que hay, toda esta inmoralidad sexual, todo lo que existe ahora mismo, leyes que profanan, que violentan, leyes que se están emitiendo en el mundo entero para permitir toda clase de desórdenes y simplemente avalar la conducta del hombre que va contra Dios. Todo esto es la evidencia pura de que nuestro éxodo se está acercando. Pero hay una evidencia más y una circunstancia particular que les tocó vivir a los hijos de Israel. En Éxodo 5, 7 al 9 dice la palabra. Éxodo 5, 7 al 9. Ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. El aumento de la presión, de esa presión sobre los hijos de Dios. Una de las estrategias que Satanás va a utilizar en este tiempo para provocar que el pueblo de Dios esté desconectado y no atento a lo que Dios dice es la demanda que habrá del sistema sobre los hijos de Dios. Y va a ser una demanda estrictamente financiera. Por eso, si alguna palabra te puedo dar en esta noche, es que ten cuidado cómo estás manejando tus finanzas. Ten cuidado con lo que estás haciendo también como hijo de Dios con finanzas ajenas. Ten cuidado, ¿sabes? Cómo estás manejando tus asuntos. Porque el enemigo te puede enlazar, el enemigo te puede dejar como un esclavo de un sistema que no te puede liberar y que puede finalmente terminar desconectándote y terminar siendo una persona sin rumbo y bajo confusión espiritual. Por eso es que muchos ya no pueden congregarse, porque para el mundo buscar a Dios es una pérdida de tiempo. Y que la vida cristiana es para personas que no trabajan. Así piensa la gente. Vemos como dice el Faraón: es que están ociosos, por eso están pensando en cosas, en palabras falsas. Porque para muchos de ustedes que me están viendo, el ser un hijo de Dios, el tener una vida entregada a Dios, es solamente posible si no trabajas, si no haces algo para subsistir en este mundo. Pero por el otro lado te justificas diciendo: yo no me congrego porque tengo que atender el negocio, porque tengo que hacer, mire que las ventas se han venido abajo, mire que la competencia hoy día es mucho mayor que antes, mire que, y empieza una serie de excusas que pueden ser razonables, pero que detrás de toda esta manipulación tú tienes que saber que hay unos tentáculos invisibles del diablo y del sistema para mantenerte en una deuda que nunca pueda salir. Hay gente que está saliendo de una deuda y ya cayó en otra. Por eso es que dice: para mantenerlos oprimidos les voy a poner más carga. Y la carga tenía que ver con trabajo y tenía que ver con finanzas.
Te conviertes en un esclavo del sistema que devora tu fuerza laboral y devora también. Por eso es que el capitalismo explotador de nuestros países es un veneno del diablo. Porque no hay justicia para el trabajador y lo explota, y a los 35 años simplemente te desecha como un objeto inservible y ya no puedes, no importa tu título, finalmente termina siendo desechado por el sistema que te explota. Y no hay voz que se levante para hacer justicia. Pero qué tremendo es que tal vez te hayas equivocado pensando que te harás rico en este mundo. Qué tremendo es que te desconectes de Dios, que es la vida, pensando en que te vas a volver una persona rica, poderosa, de acuerdo a los preceptos y de acuerdo a los códigos que ofrece este mundo. Que el que tiene más dinero tiene el poder. Posiblemente es una verdad, pero no es la verdad que te debe dominar a ti. Y fíjate qué cosa, cuántos cristianos han terminado sin servir a Dios, lejos de Dios y su propósito, por seguir al Dios Mamón. Pero viene un día y no confíes en tu riqueza, porque en los días de Elías, que también son días que marcan el regreso del Señor, también hará una crisis financiera mundial. Y así como en los días de Elías, Dios le apretó el cuello al Dios Mamón para enseñarles que ellos que todos sus recursos eran nada, y se colapsó el sistema. Pero había un pueblo, había un hombre de Dios que comía y bebía, porque del cielo fue dada la orden para que se le alimentara en los tiempos difíciles. Entonces, ¿en dónde hemos puesto nuestra mirada y nuestra fe? Éxodo 8:25, otro aspecto interesante, dice: entonces yo quiero evitarte a ti en esta noche que por causa del estrés y por causa de querer salir de todos los compromisos que tienes, pierdas la salud, termines en un hospital o termines desconectado de Dios, que sería lo más grave. Pero sobre todo, que te alejes de tu propósito. Éxodo 8:25, y que pierdas también esa conexión que te pueda ayudar a salir y que te quedes aquí. Éxodo 8:25, entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: id a ofrecer sacrificio a vuestro Dios dentro del país. No salgas del país, congrégate, pero no te vuelvas fanático. Siempre tienes que disfrutar de este mundo. Es el consejo de Faraón, porque la vida solo es una. Pierde tu tiempo, no, tranquilo, no te vuelvas religioso. Además, tú no eres pastor. El pastor vive así porque él es su modus vivendi. El pastor, tú lo ves que anda de corbata y saco y te habla de eso porque él quiere que tú vivas como él. El enemigo te está hablando y te está enviando un mal mensaje y no se lo recibas. Tal vez te dice: no te metas mucho en eso, porque dejarás de vivir para ti. Faraón le está diciendo: no salgan del mundo, vayan a la iglesia, pero no se consagren. No se consagren nunca. Dancen, pero no salgan del mundo. Sirvan en alguna cosa, involúcrense en alguna actividad que le dé sentido a la vida de ustedes. Hagan algo que parezca bueno para los demás, pero consagrarse no. Eso es fanatismo. Mejor vete a hacer otra actividad el día que te toca servir. No salgas del país. Esas cosas es las que nos descalifican para ser parte de aquellos que se van con Él, que tendrán su éxodo y que serán parte del último éxodo del pueblo de Dios. Son aquellos que tienen melancolía por las cosas del mundo y que dejaron atrás. Es una vida cristiana mezclada. Vida cristiana sin santidad, sin consagración. No saldremos de este mundo. Cuando el Señor dé la orden, suban acá. Cuando llegue la orden del Señor de salir, no podremos salir porque este mundo nos tiene muy atados, como le sucedió a los hijos de Israel. Ellos no pudieron entrar porque nunca salieron. Tú nunca entrarás si primero no sales. Vemos la historia triste de Israel, quedándose en la frontera, con promesas y con demostraciones poderosas. Más milagros no pudieron haber visto.
Se quedaron postrados en el desierto. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Tenían una mente dominada por el sistema. Por eso recordaban con mucha melancolía lo que allá vivieron. Por eso es que yo creo firmemente que el testimonio eficaz no es aquel que se cuenta en una hora hablando de todo lo malo que eres o que fuiste. Para mí ese testimonio no es eficaz. Yo sé que hay 3 aspectos del testimonio. Tal vez me escucha alguien. Lo que antes fui, lo que ahora soy y cómo lo logré, o cómo Dios me halló. Esos 3 aspectos del testimonio son vitales, pero he oído a tantos hablar de lo que hacían, cómo mataban, cómo violaban, cómo tenían 30 mujeres, cómo esto y lo otro, y se les va la hora entera hablando de su vida pasada. Eso significa, número 1, que en tu vida, en tu mente está muy fresco todo lo que viviste, y eso le otorga un derecho legal al enemigo para seguirte manteniendo atado. Israel nunca pudo superar el hecho de lo que comieron y practicaron en Egipto. Dale gloria a Dios por lo que Él ha hecho ahora en tu vida. Por eso recordaban con mucha melancolía lo que vivieron, lo que comían, su vida pasada. Intentaron muchas veces volver, porque nunca lo pudieron sacar de su mente. Nunca renovaron su mente por el poder de la palabra y de la promesa que les esperaba. Siempre vivieron atados al sistema, porque nunca cambiaron su manera de pensar. La Biblia habla de Hebreos capítulo 11 verso 5. El escritor de Hebreos dice, hablando de un hombre que fue sacado, trasladado y llevado al cielo. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Cuando lees la historia de Enoc en el capítulo 5 del libro de Génesis, te das cuenta que Enoc tenía 365 años y vivió caminando con Dios 365 años. El año tiene 365 días. Y yo te hiciera la pregunta retante a ti: ¿cuántos de estos 365 días del año hemos vivido para Dios? Algunos no podemos vivir ni un día, otros ni una semana, otros ni un mes, cuanto menos un año entero. Y así pretendemos que vamos a salir de este sistema y que vamos a ser parte del último éxodo. No, mi hermano, tenemos que, Enoc tiene una connotación importante. ¿Sabe qué significa Enoc? Enoc, su nombre significa iniciado, consagrado, dedicado, disciplinado. Entonces, si esas condiciones están en estás por lo menos tratando, intentándolo, y no te abandonas simplemente a una vida sin propósito, entonces puedes pensar que saldrás en este último éxodo del pueblo de Dios. Éxodo 18 dice: entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón y les dijo: id, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? El verso 9 dice, y Moisés 10:9, y Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. El éxodo es para los que son hijos. Faraón empezó a meterles miedo, y aquí entra la responsabilidad que tú tienes que tener con tu familia, y a decirle: váyanse ustedes los adultos, pero los niños no van a aguantar, será muy pesado, ellos no entienden. Faraón es incansable y se opone a los éxodos del pueblo de Dios. El enemigo quiere traer división en tu familia, que tú estés en el cielo y tu hijo esté en el infierno, cuando Dios, todo lo que Dios hace, lo hace por familia. Dios salvó a Noé de aquella asepsia universal
por familia. A los cautivos de Babilonia los regresó por casas paternas. A los hijos de Israel los sacó igualmente por sus tribus. Vemos cuando José quiso de alguna manera abandonar a aquella mujer santa de Dios, María. La Biblia dice que entonces el Señor le dijo: no la puedes dejar, porque Dios nunca quiere que dejes tu familia. El éxodo tiene que ser familiar. Y en este tiempo de regreso a la iglesia, todos los que son hijos espirituales, que son hijos, y yo como padre les hago un llamado a volver, a no quedarse en la casa. Es el tiempo de volver, es el momento de regresar. Termino el aspecto número 5 de este mensaje, y es 1 Tesalonicenses 4:17. Tengo exactamente 50 minutos. 1 Tesalonicenses 4:17 dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Vemos lo que Pablo dice, que los que permanezcamos. Entonces, ¿quiénes se van? Los que permanezcamos seremos arrebatados, saldremos. Pero si no permanecemos en Él, no seremos arrebatados ni sacados de este mundo, porque solo aquellos que saben el significado de permanecer con Cristo, los que no negocian con el mundo sus convicciones. Un llamado a la juventud. Es el momento de regresar. 51 minutos. Jesús dice en San Juan 15:5-6: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es un absoluto, nada podéis hacer. El verso 6: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Que Dios nos guarde a todos de semejante cosa y de semejante juicio que ha de venir un día sobre aquellos que rechazaron a Cristo. Entonces hay un éxodo que se está cuajando. Hay una hora decisiva para la humanidad. El regreso de nuestro Señor está a las puertas. Las circunstancias actuales que vivimos así lo dicen. No nos embelecemos en este mundo y en lo que nos ofrece. Vivamos conscientes de que no somos de este sistema, que somos peregrinos y extranjeros. Mi buen Señor, gracias por tu palabra. Gracias por haberme permitido compartir esta enseñanza, este mensaje, Padre, que deseo yo, y estoy seguro que es también el tuyo, que toque las fibras íntimas de los corazones de amigos y hermanos, de aquellos que están indecisos, Señor, sobre si es el momento de entregarse, es el momento de consagrarse y ser parte de los que habremos de salir en el último éxodo. Señor, gracias, y te pedimos, Padre, ser de aquellos bienaventurados que saldremos de este mundo, Señor, y que este mundo se enfila, Señor, hacia su hecatombe y a su final colapso de todo, Señor. Así lo dice tu palabra. Pero nosotros esperamos una nueva ciudadanía que está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos santos, que Dios les bendiga esta noche. Amigos, mediten la palabra y piense en estas cosas que hemos compartido hoy. Que Dios le bendiga. Nos encontramos el domingo a las 9 y el domingo a las 6 de la tarde, si el Señor no ha venido. Dios les bendiga y que todos tengan una feliz noche.